Un hermano me dijo, hermano, cuanto más duro predica, más gente viene. Hoy día está más lleno, hermanos. Escuchen, hermanitos amados, dice la escritura que Israel vio milagros poderosos. La Biblia dice, hermanos, que no solamente comida. La Biblia dice, hermanos, que agua aún de la piedra hizo salir Jehová. Y Israel estaba viendo la mano poderosa de Dios. La Biblia dice, hermanos, que 40 años en el desierto su ropa no se gastó, ni su sandalia se terminó. 40 años su sandalia no se gastó. ¿Cuántos quieren ese zapato, amados hermanos? Yo quiero ese zapato porque ese zapatito ya está medio hueco ya. Mi camisa está rompiendo su cuello, tanto que lo lavo. Pero no tiene ni siquiera ni 6 meses, ya está rompiéndose ya. La Biblia dice que la ropa del judío 40 años estaba como nuevo. Porque Jehová estaba con su pueblo. Cuando Jehová guarda su pueblo, guarda tu terreno, tu animal, tu casa, guarda tu ropa, guarda tus zapatos, hasta tu perro lo guarda Jehová. ¿Y a su nombre? A veces algunos hermanos cuando vienen a la iglesia dicen, ay, ¿qué pasará? No se vayan a robar mi gallina. No te preocupes por tu gallina porque Jehová lo cuida. La Biblia dice, amados hermanos, que el Señor bendijo a Israel. Israel vio la mano poderosa, vio los milagros, vio cuando derrotó al enemigo con mano poderosa. Vieron, hermanos, grandes milagros en Israel. Pero al poco tiempo Jehová le dijo a Israel, si tú me adoras y me sirves de corazón, si tú me agradas en todo tiempo de tu vida, yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar, yo voy a prosperar tu vida, tu casa, tu familia, tu negocio, yo ya te voy a bendecir. Pero la Biblia dice que Israel no obedeció a Dios. Pasó el tiempo, amados hermanos, Israel se volvió un pueblo idólatra y pagano. Empezó a adorar imágenes de madera, de yeso, de papel, Astoreta, Moloca, tantas imágenes. Sacrificó a sus hijos al dios Moloc. Israel, que vio milagros de Jehová, se volvió un pueblo pagano y corrompido. La Biblia dice que sus profetas empezaron a profetizar por dinero, por ganancias. Sus sacerdotes empezaron a hacer negocio del templo. Empezaron a alquilar, están dentro del templo, dentro del altar. Israel, hermano, el pueblo judío empezó a pecar contra Dios. Sus sacerdotes, sus profetas, que eran líderes religiosos, se empezaron a corromper delante de Jehová. La Biblia dice, hermano, que Israel empezó a pecar. Aún dice la Biblia que su gente, los judíos, empezaron a casarse con gente mundana. ¿No le parece igual que este tiempo ahora? Hay hermanos que se casan con gente mundana, señoritas que tienen compromisos con mundanos y jóvenes que tienen compromisos con mundanas, cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aún peor cuando conviven y empiezan a tener relaciones sexuales en convivencia, fornicando delante de Jehová. ¿Estás escuchando, fornicario? Bota ese pecado de tu vida y ven a Cristo, arrepiente tu maldad y Dios te bendecirá. ¿Y a su nombre? Israel empezó a pecar contra Dios. Israel empezó a pecar contra Dios hasta el grado que Jehová dijo a Ezequiel, Ezequiel, mi pueblo que antes me adoraba, que antes me servía, que antes adoraba mi santo nombre, se ha convertido en un cementerio de muertos. Quiero que escuchen bien, cuando la iglesia cristiana, que en vez de crecer espiritualmente bajo el temor de Dios, empieza a andar en la carne, bajo las costumbres paganas, entonces nuestra iglesia se está volviendo igual que Israel, un Israel muerto, seco. Hoy día la iglesia, hermano, algunas iglesias ya no tienen temor, sus mujeres se visten como quieran. Y lo peor de eso, usan minifaldas, usan vestidos escotados donde se muestra toda su vergüenza. Entonces, ¿dónde está el temor de Dios? Estamos cambiando, hermano. Ya no hay temor de Dios, ya no hay consagración, ya no hay temor de Dios, hermanos. Entonces, hermano, la iglesia empieza a convertirse en un cementerio de muertos. Cuando tenemos mujeres que se cortan como hombres y hombres que usan peluca como mujeres.
Cuando dentro de la iglesia cristiana, hermano, tenemos fornicarios, adúlteros que viven con otra mujer que no es su esposa. Cuando tenemos en la iglesia ladrones, mentirosos. Cuando tenemos, hermano, dentro de la iglesia gente, hermano, que peca contra Dios, entonces nos hemos convertido igual que Israel. No hay temor de Dios. Pero quiero que escuches, hermano y hermana, es tiempo que vuelvas a la presencia de Jehová y te arrepientas de tu pecado. Y Dios te bendecirá. Y a su nombre. He viajado a algunos países. Hace poco, el año pasado estuve en Estados Unidos predicando en Los Ángeles. Escuchen, hermanos, algunas iglesias cuando tú vas a predicar, el pastor te dice, hermano, por favor no predique sobre el pecado. Quiere decir que en esas iglesias ya no hay temor de Dios. La gente viene como quiera, la gente se viste como quiera. Hermanos, hay pecado, hay maldad, y simplemente porque hay dinero en ese templo, el pastor permite toda esa inmundicia. Pero quiero decirte, hermano, todavía hay ministros temerosos de Dios. Todavía hay obreros que temen a Jehová y predican la palabra de Dios. Y a su nombre. Él está con nosotros, el Señor está con nosotros. ¿Cuándo dicen amén? La Biblia dice, hermanos, que Israel se empezó a pecar contra Dios. Israel se volvió, hermanos, como un cementerio de muertos. Cuando la iglesia, hermanas cristiana, empieza a pecar contra Dios, entonces la iglesia se convierte en un cementerio de muertos. No hay temor. Algunos vienen solamente los domingos al templo, son domingueros. Algunos son sabatinos, algunos son miércolinos. Dice, no, ¿para qué vamos a ir todos los días? Hermano David dijo, prefiero estar en la casa de Dios que fuera de ella. ¿Cuándo dicen amén? Prefiero estar muchos días en la casa de Dios. Quiero que escuches, hermana y hermano, en la casa de Dios hay vida, hay restauración, hay consagración, hay palabra, hay mensaje para tu vida, hay salvación para tu alma. Porque fuera de la casa de Dios no hay nada que podamos aprovechar en el mundo. Aquí está el Señor. ¿Cuándo dicen amén? La Biblia dice, hermano, que Israel, miren, hermano, que tanto se corrompió Israel, que tanto empezó a pecar contra Dios, hermanos, que dice la Biblia que aún sus reyes se corrompieron. Miren, hermanos, sus reyes consultando a brujas, hechiceras, en vez de consultar a Jehová. Sus reyes, hermanos, adorando a imágenes, como Salomón, que adoró a imágenes y dedicó a sus hijos al dios Moloch. Cuando no hay temor de Dios, hermanos, desde la cabeza se corrompen. Si en una ciudad, hermanos, como Pichanaki, hermanos, los sacerdotes no tienen temor de Dios y no predican, entonces este pueblo se ha convertido en un cementerio de muertos. Escucha bien, Pichanaki, cementerio de muertos. Junto con tu sacerdote estás muerto sin vida. Solamente en Cristo hay salvación y a su nombre. Porque si yo como líder religioso, como pastor o como sacerdote no predico la palabra, entonces esta ciudad, este pueblo se ha convertido en cementerio de muertos. La Biblia dice, hermano, que Dios, cuando ve que su pueblo ya está convirtiéndose en un cementerio de muertos, Dios levanta a sus profetas. Cuando dicen amén. Dios levanta a sus siervos. Dios levanta a hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Cuando un anciano, un pastor predica contra el pecado, hasta no lo quiere, no es bien visto. Si un pastor te corrige por tu mal camino, dice, ese pastor no me gusta. Debe reconocer, hermano, si el pastor te corrige es porque quiere salvar tu alma. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios por tu alma. Si se pierde, daremos cuenta a Dios por tu alma. Es mejor que yo te corrija, y si no te corriges, tú te pierdes porque quieres. Pero Dios quiere salvar tu alma. ¿Cuándo dicen amén? Miren, hermano, capítulo 37. La Biblia dice que como cuando vio que Israel se había convertido en un pueblo pagano, pecador, sus sacerdotes, sus profetas, el pueblo se corrompió delante de Jehová. Dios dijo a Ezequiel, anda Ezequiel, quiero que prediques mi palabra a ese pueblo que se ha convertido en un cementerio de muertos. Y hay que obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren verso 1. Dice la palabra, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Hay una diferencia entre hueso seco y hueso seco en gran manera.
Cuando usted va a la playa, encuentra sus huesos. Cuando usted pisa ese hueso, se hace polvo, que sí que ese hueso está seco en gran manera, no tiene nada de líquido, por lo tanto ese hueso se deshace solo. Israel estaba como este hueso seco en gran manera, no había un ápice de vida en sus huesos. Así estaba Israel. Entonces Dios le dice a Ezequiel, anda Ezequiel a ese cementerio, dice, y me hizo pasar por cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la pala del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dios lo lleva a Ezequiel a un cementerio de cientos de huesos secos en gran manera. Ahora escuchen bien, Dios de esta manera quería mostrar que para Dios no hay nada imposible. No importa si la iglesia o el pueblo de Israel estaba hueso seco en gran manera, Dios tenía poder para darle vida. Y a su nombre, como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dan palmas al Señor Jesucristo?